Hola. ¿Me escuchas? Sí, ¿tenés cámara, amigazo? Claro, ¿La podés poner? permita, no me acepta el like porque no tengo muchos seguidores. Ah, por eso no podés poner cámara. Sí, pero podemos interactuar un rato nomás para eh, debatir ideas y sobre la iglesia. Mirá, ¿Qué el te tema es parece? María, Madre de Dios, hoy estoy hablando sobre eso, pero Ah, ok, ahí estamos de acuerdo, pues no hay ninguna discusión. ¿y por qué crees que María es Madre de Dios? Che, Porque tenemos que asumirlo. Yo soy protestante, pero soy alguien razonable, no soy alguien que tiene un sesgo a la hora de definir algo. Es madre de Dios porque si creemos que Dios se encarnó en el Hijo, que es Jesucristo, por ende, María es la madre de Dios, porque no podemos decir que solo la madre de la humanidad de Dios, porque entonces sería una herejía. pero ¿qué Entonces, herejía sería? el unicitarismo, un- el- por No, ejemplo, los arrianos estás equivocado. sostenían, Sería nestorianismo. pero los arrianos tampoco creen que Jesucristo es Dios. Claro, pero si vos decís, a ver, es una herejía decir, ok, pará. El tema es que vos sos reformado seguramente, ¿no? Yo soy pentecostal, ¿Vos creés en la unión hipostática? claro. ¿Pero por qué la crees? Obviamente, porque ¿cómo no la voy a creer? Si no la creería, tendría que negar la Trinidad y que es bíblica, Pero cómo probás la unión hipostática vos, como pentecostal? haciéndome referencia a la escritura y por la teología, por ejemplo, por los padres apostólicos que argumentan acerca de la unión hipostática, que no hay confusión, ni que te dijera, no hay algo contrario que se oponga, intelectualmente hablando. Por ejemplo, el Padre con el Hijo son de la misma esencia, pero no son de diferente esencia. Esa no es la unión hipostática. A ver, explícamela, ¿cómo la entiendes tú? Yo te la explico como la explicó la iglesia. La pregunta es como vos como pentecostal. Te digo porque yo conozco varios pentecostales, la mayoría de la gente pentecostal no cree en la unión hipostática. Si vos crees en la unión hipostática es por los debates que hay en internet. Pero el tema es que vos crees que la Biblia es la única fuente de autoridad y la única infalible. Pero yo no puedo concordar en tu afirmación cuando crees en la unión hipostática. Pero ¿por qué crees que los protestantes no creen en la unión hipostática? O sea, los No todos, pentecostales. no Pero todos, ¿en qué sentido? que no creen porque no la ven en la Biblia. Pero por eso, ¿cuál es el punto de discusión que por qué no la creen, según tú? Por eso, vos cómo es que la crees si no está explícitamente, no está en la Biblia, vos no me vas a mostrar la unión hipostática en la Biblia. Porque no hay contradicción. ¿Qué tiene que ver si no hay Que la, contradicción? que la Biblia no contradice lo que se cree la unión hipostática, de que Jesús ¿No la es Dios. contradice? No, Bueno, mirá, ok, ¿vos sabés lo que le dijo Jesús al Padre cuando estuvo en el huerto de Getsemaní? cuando oró al Padre, Sí, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú no se haga quieras. mi voluntad, dice, ¿no? Claro, ¿Y por qué vos crees en dos voluntades? porque allí Jesucristo está como siervo, como el Cordero. Ok, pero no deja de ser Dios, porque ahí ya me está separando la unión hipostática, ¿viste? Me estás diciendo que está hablando como hombre. Está hablando, Claro, pero no ahí está quiere hablando decir una que, persona. claro, pero no quiere decir que no tenga la naturaleza divina. Creemos que Él Yo no tiene estoy ambas negando eso. naturalezas. Claro, Por eso, mira, a mí me gusta hablar con la gente con cámara prendida. Yo voy a creerte que no puedes prender cámara por esa ocasión. Pero reitero, ahí no me habla de dos voluntades si yo voy a la Biblia. Ahí no me habla de dos voluntades. Vos estás creyendo algo que definió la Iglesia Católica. ese es un argumento muy, o sea, definió la Iglesia Católica. ¿En qué sentido? Que eso ya lo creían.
No puedes decir que por la Iglesia Católica hay Sí, unión pero, hipostática. claro, pero ¿quién fue la que definió la unión? ¿Por qué? A ver, mira, vos estás creyendo en algo que oficialmente dogmatizó o la iglesia formuló. Vos como protestante, primero, si vos aceptás la unión hipostática, vos la aceptás por el concilio, no por la Biblia. Claro, por el concilio y porque no hay incoherencias. Tú tienes que Bueno, ver que lo que crees ok, no contradice la Biblia de primera mano. ok, ok, ya tenemos, vamos a ver si no contradice, ¿ok? Dale, Yo dale. creo que no contradice, pero el problema como lo tenés vos como protestante. Vos crees que la única fuente de autoridad infalible es la Biblia. Punto. Eso es lo que vos crees. Ok. Pero los concilios los miramos como confiables, no como infalibles. Ok. Entonces una opinión. La unión hipostática. No es una opinión, porque tiene fundamentos bíblicos. Es, Aparte que sea algo extra bíblico. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy breve. El dogma ok. mariano, la Asunción de María. Yo no puedo sostenerlo porque contradice la Biblia Ahora hasta el vamos con punto ese que, tema. No cambiemos el tema. Vos me estás diciendo que tiene apoyo bíblico la unión hipostática. claro, ¿Sí? Bueno. ¿Vos me podés mostrar la unión hipostática que tiene apoyo bíblico en la Biblia? ¿Vos podrías hacer el esfuerzo de mostrarlo? te puedo hacer el esfuerzo en el sentido de que no va a contradecir lo que yo creo en la unión hipostática, que el Dale. Padre es igual que el Hijo. Eso no es la unión hipostática. No conocés la unión hipostática. ¿Te das Por eso te cuenta? digo, dame una breve descripción a ver si yo estoy equivocado. Prueba Pero, que yo estoy a equivocado. ver, yo quiero que vos seas sincero con vos mismo. ¿Vos conocés la unión hipostática? Claro, es que yo he escuchado Te porque este escucho. es un tema muy amplio, entonces Dale, te no te puedo escucho. dar una definición sencilla. Definímela. La unión hipostática es que no hay contradicción entre el Hijo y el Padre. Eso no es la unión hipostática, mi amigo. Ok, dímele en una breve frase que es la unión hipostática. No, pero sé sincero con vos mismo. Decime, Jesús, no lo sé, me enseñás y yo te enseño, pero no digas, Ah, claro, enséñame, pues, vamos a interactuar, enséñame. ok, ahí te voy a enseñar lo que es la unión hipostática. ¿Sabes? La unión hipostática es la enseñanza definida por la Iglesia en el Concilio de Éfeso y Calcedonia. En Cristo hay dos naturalezas. ¿Es lo que yo te había dicho? Sí, pero no hasta ahí. Sigue. Dos naturalezas unidas en la persona del Verbo. Sin mezcla, sin confusión, sin división. Y eso vos en la Biblia no lo podés mostrar. Si la Iglesia hubiera dicho con confusión, con división o con mezcla, vos tendrías primero darme una base de por qué contradeciría la Biblia. Ahora, esta definición dogmática te va a traer otro problema. ¿Por qué? Ajá. Porque en el concilio se dijo de que hay dos fisis unidos en la hipóstasis de la persona. ¿Ok? Se utiliza el término hipóstasis como persona y fisis como naturaleza. Tres hipóstasis. No, eso es el tema, eso es la Trinidad. Acá estamos hablando de la persona del Verbo, la unión hipostática, las dos naturalezas unidas en la persona del Verbo, no del Padre. Ok, ok. Ahora, primero, vos tenés que creer en esto, por ejemplo, que la Iglesia Católica no se equivocó en definir este tema. Vos tenés que reconocer que la Iglesia no se equivocó. Claro, Y la Iglesia según, Católica, sí, universal, no fue la Iglesia romana, Católica, fue la Iglesia Católica. no romana. Sí, porque la Iglesia Católica, cuando se dice católica universalmente, es toda la Iglesia a la que pertenece, Oriente y Occidente, y ustedes no estaban. Ustedes aparecieron en el siglo XVI. O sea, ni siquiera tienen parte, porque ustedes no definieron nada. Al menos si reconocieras que existe una iglesia oriental, serías ortodoxo, no serías protestante. Pero vayamos al Bueno, tema en cuestión. La unión acuérdate hipostática, que vos no me la podés mostrar con la Biblia, y si sos sola escritura te va a traer un problema. no soy soloísta. Yo creo en la tradición mientras no contradiga la Biblia. Pero ¿en qué contradice? Vos decís, mientras no contradiga, primero, mientras no contradiga tu interpretación. No, mientras no contradiga lo que alguien puede establecer. ¿Quién Por ejemplo, estableció?
alguna autoridad eclesiástica. O sea que la Iglesia Católica puede establecer la definición dogmática del Concilio de Calcedonia, pero no puede establecer la asunción. ¿Por qué? Porque sí contradice lo que vos entendés o interpretás por la Biblia. O sea, mirá tu razonamiento. Tu razonamiento es que todo debe pasar por tu filtro, No, debe pasar por el filtro bíblico de la Biblia. pero alguien la debe Tiene que interpretar. ser. Pero alguien la Claro, debe interpretar. Bien, ¿quién la interpreta? claro. Vos. La escritura se interpreta a sí misma. No, eso es una mentira. ¿Sabes por qué? Porque la escritura no es un ente personal. La escritura no piensa. La escritura no es una persona que se autointerpreta a sí misma. De hecho, con este mismo argumento le estaría dando la razón a todos los protestantes que creen diferente a vos y dicen la Biblia se interpreta por sí misma. No digas eso porque eso es una mentira. Un protestante No, realmente formado jamás diría que la Biblia se interpreta a sí misma. Eso es una tontería. no, me refiero a que puedes interpretarla con la misma Biblia. Ok, No quiero decir, ahí está. no quiero decir otra cosa con Ok, eso. ahí te corregiste. Entonces, pará. Entonces, lo que me estás diciendo es que si pasa por tu filtro, sí es válido. Si no pasa por tu filtro, no. No digas tu filtro, porque la Biblia en general no puede contradecirse. Pero alguien tiene que interpretarla, mi amigo. Claro, pero por eso te digo, tiene que haber una comunión entre todos los textos bíblicos. No Pero ¿quién es puede, el que determina cuando no hay comunión? ¿Quién es la persona? Mira, a ver si lo logramos entender. Yo tengo una Biblia acá, la tengo ahí. La Biblia a mí no me está hablando. La Biblia no es una persona. La Biblia no se autointerpreta. Eso es una tontería. Tiene que haber alguien externo a la claro, escritura que la interprete a ver si la enseñanza sí, está en armonía con lo que se está, con lo escrito. ¿Me entendés? claro. Bueno, ¿quién es el que en el mundo, o sea, pasa por tu filtro? La interpretación pasa por tu filtro. Pasan en el filtro del líder de una iglesia, de un líder eclesiástico. Ah, ok, ahí va, pará. Ahí está. ¿Y por qué vos le crees a tu líder eclesiástico? ¿Por qué le crees? Facilito, porque cuando él me dice una enseñanza, yo voy a la Biblia y si no la contradice, yo la puedo creer. Los De lo testigos de Jehová le contrario, dicen los testigos de Jehová le dicen lo mismo a su organización. Los testigos de Jehová le dicen, yo creo, ¿por qué? Porque si está en la Biblia, yo lo veo, me lo muestran, y si no contradice, yo lo puedo creer. De hecho, todos los protestantes dicen lo mismo de sus pastores. Si está en la Biblia, yo lo creo. La pregunta es, ¿quién determina si es tu pastor el que hizo una buena interpretación? Porque así hay muchos falsos profetas y engañadores. la misma Biblia te lo determina. No La porque la misma Biblia no Biblia es te lo una determina. persona. Amigo, vos estás poniéndole a la Biblia como si fuera un ente personal. ¿Te diste cuenta? Tu razonamiento es un No, razonamiento circular. el tuyo también. No, ahí te voy a explicar por qué. Porque yo no le debo nada al mundo protestante. En cambio, vos sí le debes a la Iglesia Católica una definición cuál crees. ¿Me Es entendés? que, ¿Vos es que por qué está crees? fácil, mira, te explico. Mirá, Nosotros, pará. Yo quiero que vos pongas cámara, porque yo si hay algo que no tolero son a los haters. Me encantaría seguir hablando con vos, pero a mí me gusta la gente que pone cámara. Porque yo entiendo que por ahí buscas tu short, buscas tu video, hasta ahora estás diciendo un montón de tonterías, que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no se interpreta a sí misma. Es muy sencillo poner cámara. Pero yo entiendo que vos lo que querés buscar tu short. Ahora, escuchá, vos bíblicamente no me podés mostrar la unión hipostática. Sin embargo, la creés porque decís que está en armonía con la Biblia. ¿Ok? Decís eso. Hola, ¿cómo? vos me Claro, decís que la unión hipostática está en armonía con la escritura. Vos me decís eso. está implícitamente en la Biblia. Bien. Ahora, ¿quién hizo el trabajo exegético, hermenéutico, para determinar si están en armonía? Es que te la voy a poner facilita, yo creo que te estás complicando mucho. Porque yo
por ejemplo, la Reforma Protestante, nosotros creemos Vos no sos que, protestante, vos sos pentecostal. Protestantes son históricos, salís del protestantismo, vos sos neopentecostal. O acá hay un muchacho que dice respuesta reformada, te dice de que vos no sos protestante. pero la iglesia mía salió del metodismo. No hay problema y cuando yo decir que yo soy protestante. Saliste de la iglesia metodista, Claro, es una una rama de rama la que rama de la rama. La iglesia metodista salió de los anglicanos. Vos saliste de los metodistas. y no hay contradicción en decir eso. Pero pará, ¿por qué no serías metodista? Por muchos factores, no tendría por qué explicarte todo, pero con que decirte que salí de la iglesia metodista en el sentido de que hubo una división, de ya no pudieron los misioneros llegar hasta cierto lugar, entonces por eso no soy metodista, ¿me entendés? Pero ¿por qué no serías metodista si vos considerás que el metodista, perdón, se me está colgando, si vos considerás que la iglesia metodista está en la verdad, ¿por qué no No te haces tengo, metodista? no tengo ningún problema con hacerme metodista, pero aquí donde yo vivo no soy la iglesia metodista, ¿qué quieres que haga? Amigo, disculpame, ¿de dónde sos? ¿De Guatemala? ¿Hay iglesia metodista en Guatemala? Tenés para encontrar iglesia metodista. Nunca he visto una, sinceramente, aquí No, hay más. amigo, sí, dale, chau. Bueno, estos haters, a ver, a mí me gusta tener diálogo en serio, ¿no? No me gusta esta clase de haters. ¿Por qué? Porque lo que vienen es a buscar un short, ¿no? Vienen a buscar un short, a buscar una, ¿cómo se dice? Un momentito de fama y no. No, amigo, es una estupidez lo que dice este muchacho, que la vida se interpreta por sí misma. ¿Qué tal? Respuesta reformada. ¿Tenés cámara? ¿Qué tal? Sí, dame un segundo, ahorita la aprendo. Ok, dale, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí, aquí andamos, escuchando un Bien. poquito. Bueno, ¿vos crees como Elche que la Biblia es su propio intérprete? He escuchado la idea, pero sé a qué se refiere, pero no lo intenta, no, creo que no lo supo explicar. No creo como se estaba entendiendo, pero simplemente esa idea de que la Biblia se interpreta a sí misma está muy romantizada, pero da a entender que no hay contradicción, cosa que no creo que tú creas que la Biblia tiene contradicción. Simplemente que significa eso, o sea, solamente que a veces el cómo se expresa de que la Biblia se interpreta a sí misma no es que sea un ente, sino más Mira, bien de que se explica en sí, yo te entiendo, en ¿eh? sí mismo. Mira, yo te entiendo. Ahora yo lo que le veo es que vos como protestante digas que la Biblia no tiene contradicción. Yo le veo un problema que Ojo, vos como protestante lo hagas. también, eh, pero yo no soy protestante, yo soy presbiteriano, porque si somos muy estrictos, los protestantes fueron aquellos que se opusieron a la dieta de Spira en 1529. Claro. Siendo muy estrictos, los protestantes ya están muertos. Yo soy Bueno, es una presbiteriano. discusión que tienen con ellos, porque realmente los que son protestantes propiamente dichos son los luteranos. Sí, y de hecho ni siquiera porque ellos nacen en 1531, si no mal recuerdo. No, Porque la reforma protestante fue un movimiento social no. y político. De hecho la reforma luterana, pero a ver, lo dice la reforma protestante, o el protestantismo nació por Martín Lutero. O sea, es una discusión que se deben ustedes con los luteranos. Vos sos presbiteriano, me dijiste, ¿no? Presbiteriano, sí. Bueno, es una discusión que se deben con ellos. Ellos dicen, no, pero si Lutero, nosotros somos luteranos, ¿estos quiénes son? O sea, los miran a ustedes como diciendo, ¿y ustedes quiénes son? Ustedes salieron de, Sí, no, son es que realmente el ramificaciones. término protestante es algo peyorativo y muchas veces descalificativo, porque No, si es que se engloba lo todos dieron, como si fuera una masa cuando no es así. es que el término protestante se lo dieron ellos. Y se lo daban Mm, y se lo daban a mucha honra. 1529 contra la dieta de Espira en Claro, 1529, ellos se dieron el pero término. Lutero protestó en el 1517, 12 años antes. Claro, pero Entonces justamente son dos cosas diferentes. claro, pero justamente el término protestante no era peyorativo en la época. Ellos mismos se decían protestantes, sin ningún En problema. 1529, un grupo Claro, social en claro, el Sacro Imperio Germano. claro. Bueno, básicamente los protestantes eran un grupo de personas que poco no tenían que ver con las denominaciones que hay hoy en día. Entonces, llamarle protestante a todo lo que se mueve está mal, es un anacronismo.
Bueno, pero es un problema que lo tienen que solucionar ustedes, porque si vos hablas con un Nosotros pentecostal, no, pero con un puede ser protestante metodista, otra persona. con un Ah, presbiteriano, esos no son nuestro problema. Eso no es nuestro problema. Y de no, hecho, igual, sí, ponle de que tiene hecho, que ver. Ahorita vi que, por ejemplo, estabas dialogando con él aguantame un y segundito, mencionaste. de hecho es un problema que tienen, porque ellos se dicen protestantes. Entonces, ¿cuál es el O problema? sea, Vos sos el que no te querés llamar protestante, las cosas como son protestantes. Ahora, que vos no te sí, quieras llamar exactamente. protestante porque te querés desligar, como que es algo peyorativo, para los otros no es peyorativo. Para los otros sí, te dicen yo soy protestante sin ningún problema. ¿Cuál es el problema que vos te Ok, digas protestante? vamos a explicar esa parte. Si un nestoriano dice que es católico romano, el hecho que lo diga no Estoy en significa que lo vivo, sea. un segundito. Hola, estoy en vivo. Hola, ¿qué tal? Sí, lo escucho. Bueno, mirá, vos te estás refiriendo a la iglesia que dicen los protestantes que es nestoriana, pero vos sabés que es un Los rito, protestantes ya se murieron, pero bueno, te entiendo. no, para vos. De hecho, es más, si te vas a YouTube hay un montón de protestantes, ellos te dicen, soy protestante y se terminó. O sea, ¿cuál es el problema? Sí, Vos lo que querés sacarte muchos el título de... pentecostales se dicen Pero, ok, católicos y por dale, eso lo ok, son. son protestantes, listo. Ahora, vos Claro. como reformado, que sos presbiteriano, ¿no? Presbiteriano, sí. Bueno, Y también creo en los teótocos. yo le veo una contradicción a tu afirmación. Miren lo que voy a hacer acá y van a ver cómo esto se pone tenso. Hacé cuenta que yo no soy católico. A partir de ahora tenés una persona delante que no es católica. ¿Está bien? Ok. Bueno, ¿cómo sabes que la Biblia no tiene contradicción? ¿Cómo sé que la ley no tiene contradicción? Pues básicamente porque podemos encontrar en ellas, pues, dependiendo de la historia, por ejemplo, vaya, podemos encontrar que se explica de alguna manera a sí misma. Ojo, no estoy diciendo que la Biblia tenga todas las respuestas, porque no es un manual, pero simplemente en su historia no hay contradicción en sí si se analiza contextualmente, históricamente y respetando todos aquellos aspectos que se hayan de considerar. Bien, miren lo que dice, ¿eh? Que la Biblia no hay contradicción si se analiza. O sea, él Ujú. parte de una interpretación que hace de la Biblia para ver si la Biblia tiene contradicción, o de un análisis, o no. Vos estás haciendo un análisis y te fijás si la Biblia no hay contradicción, ¿ok? Más o menos, ok. Bueno, vos sabés que justamente, Interesante cómo le quieres encontrar contradicción. no, Ok, yo no le creo, de hecho yo creo que no hay contradicción, pero vos como proteste, de sacame acuerdo. del lado católico, porque yo sé que ustedes necesitan para darse a validar, necesita tener un católico enfrente. Yo si me pongo en modo neutral, yo te muestro la inconsistencia del protestantismo. Es Mira, te más, pido una disculpa si te has encontrado con malos presbiterianos, pero no por bueno, unos vas a juzgar a todos. bueno, mira, vos sabés que justamente una persona que analizó la Biblia, que hizo un análisis profundo del Nuevo Testamento, terminó siendo atea. Eh, Justamente también fue uno de los, Brand Pitre, en su libro Jesús histórico, ¿no? Y en Raíces Judías de la Eucaristía le hace una respuesta a este ateo, ¿no? Que analizó la escritura y terminó siendo ateo, ¿no? Analizó el Nuevo Testamento. El tema es, ¿cómo vos podés decirte que la Biblia no tiene contradicción eh, con un análisis tuyo que es propiamente subjetivo? ¿Me Yo no entendés? estoy respaldando un análisis mío meramente subjetivo, ya claro. Eso ya sería una falacia de espantapájaros. Yo no estoy diciendo, esa no es mi No, afirmación. pero dijiste que se A ver hace qué un dije. análisis. Vos Nunca como dije previ subjetivo. pero yo te digo que es subjetivo. ¿Por qué? Porque si no sería una opinión lo tuyo. Vos te fijás, mirá, vos decís, la Biblia no tiene contradicción. ¿Quién hace el análisis para que no haya contradicción? ¿Quién es la persona que se encarga? Pues, por ejemplo, entonces ahí es donde entra el valor de la teología y la formación. ¿Quién? Porque nosotros no creemos en que cualquier persona que se acerque. Es más, también, derribando otro mito, nosotros no creemos en la interpretación privada. Entonces, Sí, creen en la interpretación privada y ahora vamos a ver por qué. ok, entonces tú tienes razón y no nuestras confesiones, tú determinas qué es lo que nosotros creemos. No, de hecho, ustedes, yo te lo voy a mostrar, tienen una interpretación privada. Si Los vamos a la Prada presbiterianos, privada, va.
Pero, Los pará, presbiterianos. sacame del lado católico. Reitero, ¿cómo sabés vos que no hay contradicción? Ok, yo no sabía que los católicos creen que la Biblia tiene contradicciones, pero ok, te explico. Yo no creo que tenga contradicción, pero Básicamente, sacame del lado católico. Yo lo que veo es que vos estás diciendo que te necesitás que salga yo del sea trabajo. católico para presentar una verdad. No hace falta que yo sea católico. Vos como presbiteriano, si una persona te pregunta, hey, quiero que me digas por qué crees que la Biblia no tiene contradicción. Es más, ni siquiera te pregunté cómo interpretarla, porque si te llego a preguntar cómo interpretarla, te voy a rinconear. Ahora, ¿vos cómo crees que no tiene contradicción? ¿Cómo le presentarías a una persona que no es católica que la Biblia no tiene contradicción? Pues por ejemplo, podríamos ya ver ciertos temas en específico. Te pongo un ejemplo. Te Dale. pongo un ejemplo. Algunos dicen, por ejemplo, que Jesús es el Padre, ¿no? Los típicos unisectarios. Ellos dicen Jesús no es el Padre, perdón, ellos dicen Jesús es el Padre porque en Isaías, creo que es sí, en Isaías, cuando dice, ¿no? Y será su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Ahí está, Jesús es el Padre. Pero después un ateo podría decir, basándose, por ejemplo, en la base, bueno, en la interpretación unicitaria. Pero después, más adelante, en Juan 17:5, dice Jesucristo, Padre, glorifícame ahora junto a ti con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo pues. Entonces muchos dirían, entonces Jesús es el Padre o Jesús no es el Padre. Esto simplemente se responde, y en este caso el error lo tiene obviamente la interpretación unicitaria, pero con base, por Pero ejemplo, en el ahí hebreo, está, donde ahí no es está, ahí Padre está. eterno, sino Para, Padre así no eterno. hacemos un monólogo, porque es bueno. Mira, a mí cuando me vienen a hablar rápido, viste que quieren hacer tipo monólogo y empiezan a hablar rápido para mostrar cierta, ¿cómo se dice? Elocuencia, no, tranquilo. Ya dijiste Esa no es mi intención, interpretación, pero bueno. ya metiste tu interpretación. Primero, ahora voy con ese tema. Pero vos dijiste, no tiene contradicción, ¿por qué? Porque los unicitarios, tal, tal. A mí no me importan los Un unicitarios. ejemplo, aclaro, un ejemplo te lo Bien, digo. bien, pero a mí no me interesan los unicitarios. Porque los unicitarios también dicen que no tiene contradicción. Ok. A En pesar este de que caso, por presenta su... ejemplo, si tú afirmarías hipotéticamente, si no eres católico, e hipotéticamente afirmarías Sacame que del la Biblia tiene una catolicismo. No hace contradicción, falta que yo sea justo, católico. Vos no hace necesitas que falta, yo ok, sea tú católico dijiste, para y mostrarme una tu persona, postura. ¿Sabés lo que te pasa? Que en el entiendo por eso, protestantismo no hay concepto de verdad, hay opiniones. Entonces vos sabés que si yo ¿cuál te protestantismo? ¿Cuál llevo, en protestantismo? el Mira, protestantismo no hay concepto de verdad, hay opiniones. Y yo te bueno, puedo mira, mostrar por qué. Porque ni siquiera te llevé para el lado de la interpretación de la Biblia. Ahora te estoy llevando simplemente para el lado de cómo sabés que la Biblia no se contradice. Pero si yo te llevo para el lado de cómo interpretarla, se te va a poner peor el asunto. Entonces, hasta ahora mira, no me te has corrijo un dicho... poquito en esa parte, te corrijo en esa Dale. parte, un paréntesis. Mira, tú me estás diciendo, y por eso creo que es la dificultad en este diálogo, que te saque del lado católico, que supongamos que no eres una persona católica y que te presente que la Biblia es verdad y que no hay contradicción. Haciendo este ejercicio, hipotéticamente, pues por ejemplo, yo tendría que escuchar, digo, tal vez en mi persona o en el actuar, ¿no? No digo que así se tenga que hacer, pero que una persona me dijera en tal parte y en tal parte hay una contradicción. Y demostrar entonces que no la hay en sí. Ojo, Entonces, digo, para ahí este está, ahí ejercicio. está, ahí está, ahí está. Entonces, fíjense cómo lleva este diálogo. Fíjense cómo lleva este diálogo. Tengo que demostrar. Entonces, lo que tienen que hacer es una interpretación del texto. ¿No? Te regreso a la pregunta, ¿tú cómo lo harías? A mí no me Sácame del lado importa, presbiteriano. sacame del lado de católico. Ahí está, se dan cuenta, él necesita que yo sea católico para poder mostrar la verdad. Vos necesitas que Que el fuera loco lo sea que fuera, católico. mira, lo importante Sacame es de que la creas en ecuación. Dios. A mí Yo me da quiero que igual vos el me entiendas. catolicismo, ¿para qué te religión Escuchá, más? sacame de la ecuación. Vos Ok. necesitas que yo sea católico para presentar tu verdad. No, es como que el protestante No, necesita no. tener un católico enfrente para decir mi postura es verdadera. No, mi amigo, vos De hecho, independientemente mira, que creo te que esté te estás hablando un ateo, equivocando. déjame terminar, o te esté hablando quien sea, vos tenés que mostrar por qué es verdad. Por ejemplo, mira, recién dijiste la interpretación, o sea, dijiste, me voy a fijar en la Biblia si hay contradicción. Entonces pasa por tu filtro. La interpretación pasa por tu filtro. ¿Me entendés? Mira, a mí esa parte de que seas católico, no te digo, en lo personal me da igual. De Ah, hecho, en este ejercicio yo no te estaba entendiendo como que fueras católico, sino más bien como si fueses ateo. O sea, yo no, no necesito que no, seas de católico. hecho, Sí, mira, de hecho eso es lo estoy que yo estaba grabando. pensando y así entendí tu idea, así entendí tu idea. Cuando suba mi live a YouTube, vas a ver qué dijiste. Porque vos como católico, yo te dije, sacame de la ecuación como católico. O sea,
Yo quiero que vos me entiendas esto, mirá. Necesito que vos entiendas esto. Explícate bien, por favor. Dale. Vos como protestante, o como presbiteriano, si no te querés llamar protestante, vos no crees en la infalibilidad más que de las escrituras, ¿no? No, de hecho también aceptamos lo que es la tradición, los credos catecismos. Entonces crees que hay algo... No, no, no. Me refiero que aparte de la escritura, ¿vos crees que existe una iglesia que es infalible? ¿Una iglesia que es infalible? No. Bueno, ahí está, ahí voy. Ahí está. ¿Vos crees que es infalible, las confesiones de fe son infalibles? ¿Vos crees eso? No, tampoco. 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 Bien. Ahí está, mira. Ahí le veo el problema, ¿no? Hago un paréntesis. Son Bien. infalibles siempre y cuando partan de la escritura. Bien, pero ahí está. Parta de la escritura. Parta de la escritura, pero la escritura no se interpreta a sí misma. Sí, La escritura estoy de necesita acuerdo. una persona externa a la escritura para interpretarla. Entonces tiene que pasar por el filtro de alguien. Bienvenido al protestantismo, como tú le llamas. Ahí está. Sos protestante. Como tú le llamas. Sos Pero bueno, Te pacateaste solo. Bienvenido al protestante. estoy siendo Sos sarcástico. protestante. ¿Te das ¿Por qué cuenta? tenés? Ahí está. ¿Por qué tenés vergüenza? Estoy siendo sarcástico. Mira, Uy, hay un nivel llamado sarcasmo. no. ¿Qué? Sacame de la ecuación, ¿eh? Vos sos presbiteriano, llamate como quieras, ¿no? Ok. No tenés las confesiones de fe que no son infalibles. ¿Ok? Uno. ¿No crees que la iglesia ha sido infalible? Dos. Y crees que la única infalible es la Biblia. Pero si yo te pregunto Creo a que aquí vos, también habría, para que no se hagan estas caricaturas, muchas veces... no, ninguna es caricatura. Mirá que yo no hago caricatura. De hecho, no digas caricatura, porque eso es una falacia Bueno, espantapájaro. los Estás pegándole grandes algo que yo no dije. No digas caricatura. Para No. que no se hagan tus grandes argumentaciones así, Ok. mira, te Vamos a pediría hacer lo la siguiente, corta. Vos como definamos protestante, términos, ¿cómo? Mirá, definamos términos. ¿Qué ok, es la vamos a definir iglesia? términos. Ahí está. La única iglesia, la única infalible es la Biblia. ¿Está bien? Dale. Yo te pregunto a Es la vos, sacame iglesia, de la te ecuación. pregunté. Listo, saquemos a la ¿Qué iglesia. es la iglesia? Te pregunté. Ok. Pero por eso me lo tenés que responder vos como protestante. ¿Qué vos necesitas que yo sea creyente, católico para presentarme una verdad? A mí me da igual, mira, a veces no Listo. entiendo si el católico Ok, se enoja ok, porque se siente dale. odiado o porque realmente no lo es. Y pues nos da igual. Pero mira, te lo pongo de esa manera, por eso te digo, es importante definir términos. Ok. O incluso conocer la postura del otro, no solamente lo que, por ejemplo, yo te podría hablar de lo que, no sé, si yo fuera pentecostal, te pongo un ejemplo, te podría hablar de lo que tú como romano crees con base en lo que a mí me Sácame de no necesitas que sea católico. ¿Por qué vos insistís? Por eso. A ¿Por ver, qué me decís? explícame cuál es tu Yo te voy a decir, entonces vos como alemán, ¿quieres que te explique por qué la palabra de Dios no es... Vos ¿quieres que como te explique alemán, por qué la palabra de Dios no tiene contradicción? escuchá, vos Ese es como el alemán, ¿me escuchás un segundo? Vos como alemán, un protestante alemán, tenés que mostrar lo que vos crees. Vos me decís romano. No, yo no soy romano. Yo vivo en Argentina. ¿Ok? Si yo no soy alemán. Listo. Yo no soy Bueno, alemán. ahí está. Entonces empecemos a matizar. ¿Ok? No me digas romano porque yo te digo alemán. Es más, podría decirte algo. No me Porque digas utilizás el protestante, término porque romano yo- como peyorativo. ¿Escuchaste? Te digo porque yo fui Perfecto, protestante. perfecto. Bueno, pará. Perfecto. Vos como Ni tú- protestante ni o tú presbiteriano, ahora romano, ni yo llamate lo que protestante. quiera, porque no sabemos si sos protestante o qué, presbiteriano. Vos no necesitas que yo sea católico para presentarme tu verdad. Ok, demuéstrame por qué yo necesito que seas Ok, católico. Porque listo. yo no te Ahí entiendo. está. No te Listo. entiendo. Mirá. No te entiendo. ¿Por qué Te lo necesitaría que fueras demuestro. católico? Te lo demuestro. ¿Eh? No quiero que me nombres a la Iglesia Católica en todo este diálogo. Porque en el momento que la nombrás, te vas a dar cuenta que no me puede presentar la verdad. Yo quiero que me digas hoy delante de esta gente que está acá sumándose, cómo interpretar la Biblia. Quiero que me lo digas públicamente, cómo interpretarla. Ok, ahora Dale. sí, ¿cómo interpreto? Va, ¿cómo Dale. interpreto? Con base en lo que es, por ejemplo, la tradición, Ok. con base también a lo que es la historia y partiendo de lo que es la sola escritura, que lejos de que sea, y si lo voy a decir, una caricatura de que todo tiene que venir en la escritura, no, es que es tanto la base como la última consecuencia, pero no en sí misma y únicamente, sino que también se usa tanto la historia como la tradición. Y es que
siendo honestos, por ejemplo, ¿cómo yo interpreto? Pero vamos a ir descartando, lo hago de esta manera para explicar, espero y se entienda. No lo puedo hacer únicamente con la Biblia, porque así, digamos, testigos de Jehová, mormones, cualquiera, asterisco, arroba, guión bajo, ok, lo puede hacer. Por eso, lo que es tanto la tradición como la historia dan veracidad de lo que cree la iglesia. Yo soy presbiteriano, yo creo en el paidobautismo. Y por lo tanto, también lo vemos respaldado en la historia misma, así como en la tradición. Y claro, sí, tiene su respaldo escritural. Pero en ese respaldo escritural, lo cierto, y es que tanto tú como yo, como cualquiera que cree en el paidobautismo, no es literal. Lo que muchos, desde 1555, anabaptistas y otros, piden. Pero lo que es la tradición, como la historia, igual se requieren para una interpretación correcta. O por lo menos para respaldarla. Sin embargo, no se puede hablar únicamente de tradición y de historia, porque a fin de cuentas, como cristianos, partimos entonces de las escrituras, que es de donde emana más ricamente nuestra fe, no solamente de la historia, sino de donde precisamente habló Jesucristo, los apóstoles, los profetas, etc. De esa manera. Bueno, mirá lo que dijiste, y aquí vamos a empezar a desmenuzar todo lo que acabas de decir. Ustedes fíjense que yo le pregunté cómo interpretar la Biblia. Fue mi única pregunta. ¿Sí? Y él me dijo que hay que ir a la historia, que hay que ir a la tradición. Y con base en la Biblia. Con base en la Biblia, buenísimo, base en la Biblia. ¿No? Y respaldo escritural, ¿no? Un segundito, aguantame un segundito. Ok, ahí me fijo. Con base escritural. Pero ahí yo le veo un problema. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque hay gente que cree como vos, o que cree distinto a vos, que también a sus doctrinas la ve en la Biblia, en la historia y en la tradición. La pregunta es, ¿quién determina qué es realmente la tradición? ¿Quién determina la interpretación escritural? ¿Y quién determina la historia? ¿Por qué? Porque si yo me pongo a hablar con alguien que cree distinto a vos, él me va a decir, no, pero la tradición dice esto, no, pero la historia dice esto, no, pero la iglesia o la historia o la tradición o la Biblia dice esto. Todos dicen lo mismo. Y si me pongo a hablar con romanos, me van a decir también lo mismo. Ahora, ¿quién determina? Porque no puede ser la misma tradición, no puede ser la misma Biblia, y no puede ser en sí la historia, sino lo que uno interpreta de la tradición, lo que uno interpreta de la historia y lo que uno interpreta de la Biblia. Ahí está la discusión. Todo el mundo que cree distinto a vos encuentra lo que vos me estás diciendo, ¿saben dónde? En la Biblia, en la historia y en la tradición. ¿Cómo solucionamos este problema? Si yo tengo que abrazar una fe, o me tendría que hacer creyente, ¿cómo abrazo esto? ¿Cómo salgo de este enredo, no? Es por eso, ok, ya va respondiendo. Es por eso que se tiene que ir precisamente, por ejemplo, y no lo hago para nombrar, es simplemente por ejemplo, como lo que ustedes tienen, lo que es un magisterio, nosotros tenemos las confesiones. ¿Qué dijiste? Perdón. ¿Qué dijiste? Para. ¿Qué dijiste? No, ¿qué dijiste? Nosotros tenemos nuestras confesiones. No, pero a mí, ¿qué me dijiste? Que es como un ejemplo, no es porque... No, a mí me dijiste, ustedes tienen... No. ¿Qué dijiste? La gente te está escuchando. Recién dije... Se especifica porque dije muchas cosas. Ustedes dijiste, ustedes tienen... Dijiste, ustedes tienen ¿su qué? Magisterio. Pero ¿por qué necesitas que yo sea católico? Yo sacame de la ecuación. Ejemplo. ¿Cuánto tardaste? Por eso, como eres católico, te lo voy a explicar. Sácame de la ecuación. ¿Cuánto tardaste para que yo sea? A ver, querido, ¿cómo es tu nombre? Ricardo, viste, te lo dije. Ibas a nombrar a la iglesia porque vos no me podés presentar una verdad, me vas a presentar una opinión. Nada más que una opinión, no una verdad. Déjame que le explique a la gente. Déjame que te explique a vos. Escuchame un segundo. Necesito que vos me explicarte para que me entiendas. Mirá, vos necesitas
o vos o cualquier protestante necesita tener un católico enfrente para mostrar su verdad. Sacame de la ecuación. Como católico, sacame la ecuación. Te pregunto cómo llegar a esa verdad. Perfecto. Recién te pedí y te dije, acordate lo que te digo, ¿eh? No me nombres a la iglesia, no me nombres, sacame la ecuación, no hay problema. ¿Cómo interpretar la Biblia? Y me dijiste, Regreso. ahí te cedo la palabra, ahí te cedo. Historia, tradición en la Biblia, respaldo tradición, respaldo escritural. Ok. Cuando yo te dije, pero justamente todo esto hacen los demás que creen distinto a vos, y vos me dijiste, pero ustedes también tienen su magisterio. No me nombres al magisterio, sacámelo. Ahora yo te pregunto nuevamente, ¿cómo interpretar la Biblia para llegar a la verdad? Esa es mi pregunta, ¿cómo interpretarla? Sin que el otro la utilice y crea distinto a vos. ¿Por qué? Porque si no me vas a tener que poner una fuente de autoridad, un árbitro entre ustedes. Y no me podés decir ni qué es la tradición, ni qué es la Biblia, ni qué es la historia. ¿Quién es la tradición? Perdón, el árbitro que pone ahí, ¿no? El fin a la discusión. Te escucho. Pues bueno, vale. El árbitro en el presbiterianismo, porque a mí me da igual lo que crean otras iglesias, no hay ningún árbitro, pero en el presbiterianismo, sí, Claro. no presupongas algo. En el presbiterianismo, bueno, tenemos lo que son nuestras, bueno, yo soy de México, yo soy de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y nosotros tenemos, claro, lo que son nuestras confesiones, los credos, los catecismos, etcétera. Y también, por ejemplo, a nivel más local, y esto es más por cuestiones legales y políticas en mi país, ¿no? Está lo que es una constitución que se presenta, de gobernación, etcétera. Y bueno, ese es nuestro árbitro. Podríamos decir que también gubernamentalmente, en cuanto a las personas, las iglesias presbiterianas, por ejemplo, cuando son iglesias constituidas, se rigen, por ejemplo, por lo que son consistorios. Estos en sí forman presbiterios. Más adelante siguen los sínodos, que están formados por presbiterios, y en algunas ocasiones en mi iglesia, como sí son bastantes, pues es una asamblea general. Ese es nuestro árbitro. Si tú me preguntas, pero ¿cómo diferencias entre bautizos? Eso no es mi problema. Yo no te pregunté eso. Perfecto. No empieces a atacar un muñeco de paja. Mira lo que me dijiste. Son los árbitros. Mira, fíjense, él ahora hizo esto. Presbiteriano, ya está, somos nosotros. Ok. Pues sí. Él dijo eso, listo. Él no me entiende el punto o no me está queriendo entender. No, yo te pido que seamos de palabras sencillas para que la gente que está en el chat pueda entender y no utilizar mucha taquilaria. ¿Sí? Porque al utilizar taquilaria la gente no entiende. Mi interés es que la gente pueda entenderlo. Vos dijiste que para interpretar la Biblia lo primero que me dijiste es ir a la tradición, ir a la historia, el respaldo escritural. Ok, listo. Yo lo que te argumenté es lo siguiente. Hay personas que creen distinto a vos. Cuando vos les preguntás cómo llegar... A mí no me interesa... Yo te pregunté cómo interpreta... A ver si me estamos entendiendo. Pues sí, es que también te respondí la del árbitro, por eso, pero bueno. Bien, escuchame, ahora vamos con lo del árbitro. Escúchame, ¿cómo interpretar? A mí me importa, francamente, poco y nada. Yo te pregunté cómo interpretar. Ya te respondí. Ahora, sí, es que es un problema. Es un problema. ¿Por qué? Porque hay personas que utilizan las mismas herramientas, las mismas fuentes, y creen distinto a vos. Entonces la herramienta que me estás dando no me garantiza nada, porque vos vas a decir, no, pará, lo del otro es una opinión, lo tuyo también. Si ambos utilizaron las mismas fuentes, ahora me entendiste, ahí está, utilizaron el mismo recurso y hay distinta interpretación, distintas verdades, la pregunta es, ¿quién es el árbitro? No me podés decir ni la Biblia, ni la historia, ni la tradición, porque el otro también la usa. Ese es el problema que ¿me entendés? Vos me decís, bueno, pero en la iglesia presbiteriana tiene sus escuelas de maestros falibles, escuelas de maestros que no son inspirados, sino que son interpretaciones falibles como el otro, que cree distinto a vos utilizando el mismo recurso. ¿Me entendiste ahora cuál es el problema que yo le veo? Sí. Bueno, ¿cuál es el árbitro? Ok, te voy a responder. No hay un árbitro como tal, sino más bien un consenso.
en lo que, por ejemplo, en el mal llamadamente protestantismo, se le conoce como, por ejemplo, algunos lo llaman así, tiene diferentes nombres, pero es lo mismo. ¿Está leyendo la compu? Doctrinas. No, de hecho no. Te la tengo aquí al lado por si pedías alguna cita bíblica, pero no. Dale. Ok. Está, por ejemplo, lo que es se le conoce como doctrina fundamental vital o de primer orden. Doctrina de opinión y controversia y rasgos culturales o de tercer orden. Te les explico. ¿Qué es lo que determina que una persona sea cristiana? Yo no te pregunté eso. Me estás No, cantinfleando a full. sigo respondiendo. La pregunta mía fue muy simple. Tú me por el árbitro. No, Tú me estás preguntando por un árbitro. no, por eso te pregunté por el árbitro, no te pregunté qué determina que una persona sea cristiana. Yo te pregunté, vos no me estás entendiendo. Es que no es mi respuesta. Espérame, o sea, si no me dejas terminar, no vas a poder entender. Yo te pido que me respondas lo que yo te pregunto. Dale. Carlos Darwin, Vale, si querés subir, poner cámara, podés subir, hermanito, pero dejá de atacar ahí en el chat. El árbitro precisamente sería lo que son estas doctrinas. Por ejemplo, la Trinidad. Bueno, básicamente todo lo que entra en Cristología. Si estaríamos de acuerdo, todos los cristianos, si quieres que no te nombre, ok, todos los cristianos menos tú, estaríamos de acuerdo, por ejemplo, de que pues aquel que niega que Jesucristo ha resucitado no es cristiano. Aquella persona que niega, por ejemplo, que Jesucristo es Dios, pues no es cristiana. Porque, por ejemplo, lo vemos como fundamento de la fe en Juan 20 del 30 al 31. E hizo nuestro Señor Jesucristo muchas otras cosas, las cuales no están escritas. Pero las que se han escrito son para que crean, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él puedan tener vida en su nombre. Por eso es que aún entre, por ejemplo, mis hermanos luteranos y yo como presbiteriano, aun cuando no haya una autoridad, porque cada una es iglesia diferente. Algunos nos quieren meter como, estos están divididos entre ellos. Somos iglesias diferentes, pero somos hermanos. Bueno, pero precisamente son esas doctrinas las que nos unen. Me gustaría tener otro diálogo con vos, pero yo creo que no me estás entendiendo y te pido perdón si no me doy a explicar bien. Sí, yo voy a intentar darme a explicar nuevamente. ¿Sí? Porque por ahí yo no me doy a explicar, ¿me entendés? Mira, ¿por qué yo, cómo es tu nombre? Ricardo, mira, ¿por qué yo no te estoy argumentando como católico? Si no te estoy argumentando como católico es porque quiero ser imparcial. Quiero tener un diálogo y ponerme en la mente de alguien que no está tirando para ninguno de los lados. Ni para el protestantismo ni para el catolicismo. Cuando yo me pongo en ese papel, no encuentro respuesta en el mundo protestante. Ok, mira. Yo quiero... estamos hablando relajados, tranquilos, sí, y todo bien, ¿no? Por eso necesito que me entiendas. Mira, cuando vos me decís que son cristianos los que creen en la Trinidad y los que creen que Jesús es Dios, yo desde el lado católico te voy a decir que sí, pero sacame de la ecuación ahora como católico. Yo lo que quiero es que vos entiendas esto. Bien. Evidentemente, la mayoría de los protestantes creen que Jesús es Dios. La mayoría. Pero eso no soluciona. No serían protestantes, como tú les llamas. Bueno, pero hay gente que se cree protestante y no cree que Jesús sea Dios. Y se cree protestante como el unitario, los unitarios. Pero nada tienen que ver con Lutero, pero bueno. Ok, bueno, según ellos son protestantes. Históricamente no. Históricamente, si sacamos la línea, no tienen que ver. Reitero, es una discusión. Pero yo te entiendo que heredan de la tradición de Nicea, de Calcedonia, de Éfeso, de Constantinopla, toda la cristología. Yo lo entiendo, pero yo quiero que vos me entiendas desde un lado neutral. Mirá, si vos me estás diciendo de que para interpretar la Biblia se utilizan estos recursos, Biblia, tradición, historia y demás,
Y yo veo que hay otras personas que creen que Jesús es Dios como vos, ¿ok? Pero tienen doctrinas totalmente distintas y algunas hasta heréticas, considerando la herejía. La pregunta es, ¿quién es el árbitro? Y cuando vos me decís que el árbitro es que la persona crea que Jesús es Dios, eso no arbitra nada. ¿Por qué? Porque saca eso, ¿no? Hay que creer que... Pero esa persona utilizando el mismo recurso, por ahí llegó a creer que no es Dios. De hecho, Arrio, presbítero de la iglesia de Alejandría, conocía muy bien la escritura. Venía de las escuelas de Alejandría. Y no solamente venía de la escuela de Alejandría, Pablo de Samotasa también. Y utilizando una interpretación propia, convenció a todo Oriente. Un día el mundo despertó y era arriano. O sea, Sí. pero se necesita un árbitro, como hubo en Nicea. Yo lo que quiero que vos me entiendas es de que si yo como no católico, yo soy católico, sacame de la ecuación ahora, yo te pregunto a vos cómo interpretar la Biblia, no vas a poder responderme esa pregunta. Porque de la misma manera que la interpretás vos, la interpreta otro y cree distinto a vos. ¿Entendiste? Cree diferente y usa los mismos recursos que vos. A menos que vos me digas, no, pero esa persona está yendo mal a la historia y está yendo mal a la tradición. No, porque el otro va a decir lo mismo que vos. ¿Quién es el árbitro que determina quién realmente está aplicando bien la tradición, la interpretación y la historia? ¿Quién es el árbitro que dice, no, esto está bien, esto está bien, esto está bien? ¿Quién es? Para vos va a ser tus propios pastores y para él va a ser sus propios pastores, para los otros. ¿Entendés? Te escucho. Sí, mira, déjame hacerte un comentario. Y digo, hablando normal, tranquilos, bueno. Dale. Considero también, y eso ya es un buen rollo y todo, considero también que es casi que imposible ser neutral, porque aún en el ejercicio cuando se haga esta parte, pues uno ya tiene, llamémosle sesgos o inclinaciones, no de manera despectiva, sino, pues, por ejemplo, si yo igual hiciera el mismo ejercicio con otra persona, imagina que yo no soy presbiteriano. Si yo lo hago esto, a fin de cuentas, yo ya tengo mis bases. Y también yo ya tengo precisamente lo que creo. Ahora sí te lo digo a ti, te digo, pues dices que quieres hacer otro diálogo, está bien. Pero el punto aquí, por ejemplo, es el entendimiento que se tienen en algunas cosas. Y no tanto en las definiciones, sino que veo que ahora es más profundo. Porque, y lo digo con todo respeto, he visto que para muchos de ustedes, con todo respeto y amor lo digo, consideran que... Espérame. Consideran que testigos de Jehová, mormones, unitarios, como si fuéramos, y presbiterianos, y del otro lado, luteranos, como presbiterianos, anglicanos, episcopales, fuéramos una mezcolanza de lo mismo, cuando no es así. De hecho, no es así. Históricamente, esos grupos no tienen nada que ver con nosotros. ¿Sabes qué recurso utilizan los testigos de Jehová para negar la divinidad de Cristo? Usan, por ejemplo, lo que es el biblicismo. Pero como mencionaba anteriormente, utilizan la interpretación propia de la Biblia, utilizan la historia y utilizan a los padres de la iglesia. Ok, vale, déjate okay. Creo que me estás entendiendo, te escucho, para que saquemos esto de que no, hay que ir a la historia. Ellos también van. Los nestorianos van a la historia, los unicitarios van a la historia. Es que tú me pides, por ejemplo, de que yo ponga un árbitro entre grupos que tú consideras con los cuales tenemos una comunión en el sentido de que somos protestantes y al mismo tiempo estamos divididos. Pero en mi explicación te estoy diciendo que no es así. Por eso, los bautistas tienen su asamblea propia, aún en las sectas como testigos de Jehová, tienen su cuerpo gobernante. ¿Cómo se llaman estos? Los mormones tienen su junta de ancianos. Bien, los testigos de Jehová tienen su propio cuerpo gobernante, ¿no? Ajá. Y no son infalibles. No son infalibles. No son infalibles. Tienen, por ejemplo, bien. A lo que es el Papa. A ver. Los testigos de Jehová tienen su propio cuerpo gobernante y no son infalibles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los de ellos una opinión. Ustedes tienen su propio cuerpo de ancianos que tampoco son infalibles. Sí. Es una opinión de ustedes nomás. Entonces te das cuenta que en el protestantismo no hay verdades, hay opiniones. Es que, bueno, ¿te diste cuenta? En el romanismo Sácame.
No me dale, digas. Entonces, dale. ¿Te diste cuenta? Te dije, te iba a demostrar que en el protestantismo no hay concepto de verdad, hay opiniones. Y vos mismo lo dijiste de tu boca. es que no existe el protestantismo, pero bueno. Sí, no existe, dale, cuídate. Guillermo, en el protestantismo no hay concepto, lo dijo él, ¿eh? No hay concepto de verdad, hay opinión, punto. No existe un concepto de verdad. Bueno, si no crees que María sea madre de Dios, puedes subir, ¿eh? Es subjetivo. A ver, esto es lo que yo quería que él vea, de que ellos pueden acusar a los testigos, pueden acusar a los mormones, pueden acusar a los credos bautistas, a los paidos, pueden acusar, pero a ver. Pero ¿quiénes son tu cuerpo de ancianos? No, más en una interpretación bíblica. ¿Infalible o falible? No, falible. Pero los testigos hacen lo mismo, sí. ¿Es una opinión subjetiva la de los testigos? Sí. Y la de ustedes también. Una opinión. No hay un concepto de verdad, sino que hay opiniones. Eso es lo que no logran entender cuando yo les digo que, ¿no? Ahí estás comentando. Bueno, eso ya cuando empiezan a comentar, viste, él necesita que yo sea romano. ¿Te das cuenta que él no puede mostrarme la verdad o un concepto de verdad sin que yo sea católico? ¿Te das cuenta, no? Él no puede mostrarme un concepto de verdad, necesita que yo sea católico para mostrarme un concepto de verdad. Si no, no puede. Pero yo te voy a mostrar un concepto de verdad. Vos aceptás un canon bíblico definido por la Iglesia Católica. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué es aceptar un canon de la Iglesia? Ahí le estás dando autoridad a la Iglesia Católica. Vos estás aceptando los concilios cristológicos definidos por la Iglesia. ¿Por qué le estás dando autoridad a la Iglesia? Vos estás aceptando la cláusula filioque, definida por la Iglesia. El problema lo tenés vos, que le das a la Iglesia crédito y después decís no, la Iglesia no. Ellos quieren decir no, la Iglesia no es romana, no es latina. Perdón, utilizando el recurso de la historia y de la tradición, como él lo plantea, yo llego a la conclusión de que es Iglesia Católica Romana. Si le querés llamar católica como adjetivo, era Oriente y Occidente, católica. Pero vos tenés que abrazar una de las dos posturas, Oriente u Occidente, porque te voy a dar un ejemplo rotundo. Mirá, en el Concilio de Nicea, en Bitinia, en Asia Menor, se estableció lo que era la jerarquía eclesial. En el canon 4, 5, 6, en el canon 15, 7, 15, 16, esos cánones de la iglesia de Nicea, se estableció la jerarquía. Y establecía que cada comunidad debe tener su metropolita, ¿no? Su metropolita, su obispo metropolita. La pregunta es, ¿quién es el metropolita de él, por ejemplo? ¿Quién es el obispo de él? Una de dos, ¿él es de Oriente o de Occidente? Él no va a decir nada, él va a decir, yo soy presbiteriano. ¿De dónde salieron? De Roma. De Roma. Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, todo de Roma. Entonces, a lo que voy, él puede decirme, no, pero lo dijo él, es una opinión, ¿no? Es una opinión lo que él propone. Nosotros no proponemos opiniones. Nosotros proponemos verdad revelada, no opinión. Otro ejemplo te voy a dar. Él dice que tiene que pasar por el filtro de la Biblia. Ok, por el filtro de él o de sus ancianos. Pero la Iglesia Católica filtró por la Biblia la Asunción de María y no hay contradicción. ¿Por qué ellos no la aceptan? No, porque tienen que filtrarla por la tradición. La Iglesia la filtró por la tradición. No, pero la tiene que la Iglesia filtrar por la hermenéutica. La Iglesia lo hace también. O sea, a lo que voy es que todos los recursos que ellos proponen básicamente se reducen, ustedes tienen que creer lo que yo creo, punto. Todo tiene que pasar por mi filtro. Si yo no lo creo, no es verdad. Se terminó. Entonces, por eso digo que en el protestantismo no hay concepto de verdad, hay opiniones.
nada más que opiniones. Subjetivo. Es como cuando alguien dice yo creo esto, recién por eso le pregunté, ¿los testigos de Jehová tienen un cuerpo volante falible o infalible? Falible, una opinión, sí. ¿Ustedes tienen su cuerpo anciano? ¿Son falibles o falibles? Una opinión, punto. Nada más que eso. Eso es lo que es el mundo protestante. Opiniones. ¿Está bien? Bueno, gente, 89 personas en vivo, más o menos. Tap, 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 tap. Pónganse las pilas, dale. A ver. A ver. La tradición no puede estar por encima de la escritura. La pregunta es, ¿quién determina en el mundo protestante qué es la tradición? Porque si vos hablas con un credo bautista, te dice que la tradición enseña la postura credo bautista. Si vos hablas con un paido bautista, te dice que la tradición enseña el paido bautismo. Si vos hablas, por ejemplo, con un arminiano, te va a decir, no, pero la tradición, hablar con un calvinista, no, pero la tradición, la pregunta es, ¿quién determina qué es la tradición? ¿Quién determina cuál es la verdad apostólica? El credo bautista te va a decir la Biblia y la tradición y la interpretación. El paido bautista te va a decir la Biblia, la tradición y la interpretación. ¿Quién es el árbitro entre ellos? Nadie. Después dice la escritura, dice acá muchacho, la escritura, amigo. Pero al que cree distinto a vos también, la escritura lee su árbitro. El que cree distinto a vos dice lo mismo, la escritura es el árbitro. ¿Entendiste ahora? El que cree distinto a vos va a decir la escritura el árbitro. Ustedes lo que tienen que decir es, el árbitro soy yo, mi interpretación de la Biblia. Si la interpretación que hacen pasa por mi filtro, si yo lo apruebo, entonces se dan cuenta que ustedes son, cada uno son sus propios papas. Cada uno de ustedes son su propio papa. Si pasa por el filtro, por tu filtro. Pero resulta que no creen en la infalibilidad del Papa de Roma. Pero cuando vos le preguntás a ellos, ¿y cómo sabemos? Tiene que pasar por la escritura, pero ¿quién es el que hace la interpretación? Vos la terminas haciendo. Vos sos el filtro y vos decís qué es verdad bíblica y qué no. Te estás poniendo en un lugar de papa y no te das cuenta. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que yo le estoy proponiendo a estos chicos? Ellos están en contra de la iglesia, en contra de Roma, pero no se dan cuenta que cuando alguien les pregunta, che, ¿cómo interpretar la Biblia? Terminan ellos siendo sus propios papas. Así de simple. Todos te van a decir lo mismo, tienen que pasar por el filtro de la Biblia, pero la Biblia, amigo, la Biblia, a ver, mirá, yo leo la Biblia, de hecho, voy a ver si me compro una porque, mirá, está viejita esta, ¿no? Esto porque la leo. Bueno, mirá, todos dicen, no, tiene que pasar por el filtro de la Biblia. Pero para la Biblia no es un ente personal. Edwin, mira, yo focas, mira, yo, la gente que me conoce de YouTube sabe que yo puedo tolerar gente, pero no gente miedosa, ¿viste? No la tolero. Entonces, si estás ahí ladrando como hater, poné la cámara y subí. Mira, todos te van a decir tienen que pasar por el filtro de la escritura. Pero la escritura no es una persona. La escritura no es una persona que habla. No es un ente personal. La escritura es un libro. Hay alguien externo a la Biblia que tiene que hacer un trabajo interpretativo para determinar si es verdad o es mentira lo que se está enseñando. Porque si vos hablas con un testigo, con un mormón, con un unicitario, con un credo bautista, con un paido bautista que creen distinto, todos dicen la Biblia es el filtro, la palabra es el filtro y creen distinto. La pregunta es ¿quién es el árbitro entre todos que diga, che, a ver, esta es la verdad? No hay. Cada uno da su propia opinión. Punto. Nada más que eso. Por eso digo que no hay concepto de verdad, hay opiniones. Y ellos necesitan que vos seas católico para mostrarte la verdad. ¿Me explico?
solo queda la subjetividad. Parabellum, pone cámara, por favor, Adelante, dale, que ya me queda la última, dale, dale que me tengo que ir. Pone cámara, Parabellum. Te escucho, maestro. Dale. ¿Tenés cámara, maestro? Sí, sí, sí. Hola, Ah, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿De qué parte de todo Argentina, bien. che? San Juan. De San Juan. Dale. ¿Sos argentino? ¿Sos argentino? Sí, sí, de acá de Buenos Aires. Ah, bien, bien, bien. Te Bueno, escucho, maestro. me llamó mucho la atención porque, bueno, yo era cristiano evangélico. En realidad fui católico porque me bautizaron, ¿no es cierto? Después, a los 17 años, yo como que empecé a ir a la iglesia evangélica, pero bueno, ya después eso ya no pasó más. Sí tengo mis críticas para con la iglesia evangélica. Ahora, tengo muchos amigos católicos que me están rodeando y necesito esa parte de no sé si convenzan, ¿viste? O cómo decirlo, pero sí estoy muy cerca, ¿viste? Sí estoy muy cerca. Tengo algunas dudas y por eso te escribía que necesitaba aclararlas, ¿viste? Si puedo, con Eh, mucho gusto, amigo. Te escucho, a ver. Bien, yo creo que si nosotros, con respecto a que el Papa sea infalible, me parece que puedo equivocarme y por eso subí. Puede ser que un hombre, un ser humano, lleno de errores, tenga la capacidad para no equivocarse. Bueno, esa es una pregunta que suelen hacer los protestantes. Mirá, Sí. la pregunta es, ¿y si se equivocó? ¿Quién? A ver. Por eso, la pregunta es, ¿y si, mirá cómo parte tu pregunta. Mirá cómo parte tu pregunta. ¿Puede haber una persona en el mundo que pueda no equivocarse? Que no necesariamente sea infalible, ¿no? Dijiste, ¿no? Ujú. La pregunta es, ¿quién determina si realmente no se equivocó? Claro, y en ese punto te tendría que responder la Biblia. ¿Te das cuenta? La pregunta es, ¿quién determina si no se equivocó? Claro, podría no equivocarse, pero ¿quién es el juez que dijo no se equivocó? Ujú. Te entiendo, te Entonces, entiendo. yo entiendo tu pregunta igual, la entiendo. La pregunta tuya es, por ejemplo, yo digo, hoy es miércoles. Sí. Estoy diciendo algo que va, ¿no? O mañana jueves, o por ejemplo, te digo, son las 7:24 de la tarde. ¿Me estoy equivocando? No, no me estoy equivocando. ¿Soy infalible por eso? No, y lo voy a explicar por qué, si se entiende lo que es infalibilidad. Hay cosas naturales que no necesitan explicación. Ujú. Y cuando hablamos de cosas naturales, hablamos, por ejemplo, de que son las 7:25 de la tarde, no sé, Claro. de que el muñeco Gallardo es el director técnico de River, que al ojo Sí. humano, o a lo naturalmente, se entiende que es así. Ahora, cuando se trata de algo sobrenatural o algo que viene de Dios, evidentemente se necesita que tal como fue escrita, por ejemplo, la palabra, de la misma manera sea interpretada. Porque yo no puedo interpretar la Biblia como si fuera un libro de cocina. La Biblia viene de una fuente sobrehumana. De la misma manera que fue escrita, de la misma manera debe ser interpretada. Ahora, en cuanto a la infalibilidad, por eso discutí con estos muchachos, se necesita un árbitro, sí o sí, para determinar cuál es la verdad. No me pueden decir la tradición, no me pueden decir la escritura, porque todo el mundo va a la tradición y la escritura. Los reformados, los credobautistas, los paleobautistas, los testigos de Jehová, los unicitarios, los pentecostales unicitarios, los pentecostales. O sea, todo el mundo va, pero necesitamos un árbitro. Y yo simplemente te quiero dar un solo texto, uno solo, para que lo analices. Y Ujú. que vos
digas, a ver, ¿qué es esto? Que te tomes el trabajo de analizarlo. Mirá, cuando Jesús se encuentra con Pedro y le pregunta 3 veces, ¿no? Simón, ¿me amas? Si no, Simón, ¿me amas más que a estos? Señor, tú sabes que te amo. Si, Simón, ¿me quieres? Al final, ¿no? Tú sabes que te quiero, Señor, tú lo sabes todo. Lo manda a pastorear a la iglesia, pero hay algo que le dice Jesús: ve y confirma a tus hermanos. Confirma. Yo quiero que vos hagas un ejercicio hoy, si podés, buscar la palabra griega para confirmar. ¿Sí? La palabra para confirmar es poner fin a una discusión. Terminar la discusión. Esa es la palabra que la concordancia protestante Strong y la Tischendorf protestantes dicen. La palabra confirma a tus hermanos es: tú ponle fin a esta discusión. En la iglesia primitiva se necesitaba alguien que le ponga fin a la discusión, un árbitro. En el mundo protestante no hay. En la iglesia católica sí. Sí, lo que le dijiste al chico con respecto cuando le preguntaste sobre, bueno, que él te dijo que eran opiniones, sí, te doy la derecha. Pero tengo, por ejemplo, porque entiendo esto de que lo que le dijiste es verdad. Un texto bíblico, una persona lo va a tomar de una manera, lo va a interpretar de una manera, y otro lo va a interpretar de otra manera. Y ambos te van a decir que fueron guiados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? O que para ellos fue palabra de Dios, fue revelada por Dios. Sí. Ahora, y estaríamos de acuerdo que los dos estarían equivocados. Bien, entonces, si no es por... ¿Cómo saber qué es palabra de Dios si no es por medio del Espíritu Santo? Porque, por ejemplo, te podría preguntar, los sacerdotes, o ayúdame ahí, los que decidieron, ¿no es cierto?, que estos libros entraban en el canon, ¿por qué decidieron que eran esos libros? ¿Quién los guió? Bueno, ahí está. Ahí está. Nosotros creemos que la Iglesia Católica y la Iglesia es infalible cuando da una verdad revelada, no puede errar. Cuando es verdad revelada, en materia de dogma o materia de fe, ¿no? Fe y dogma, no puede errar. Si no, todo sería subjetivo. Y de hecho, si esto fuera así, que no hay una verdad infalible o que no hay verdad revelada que venga, que sea infalible, el cristianismo hubiera dejado de existir hace tiempo. Serían todas meramente opiniones como existe en el mundo protestante. Opiniones. Pero nosotros creemos que tenemos que rastrear a través de la historia, porque el protestante dice, no, la historia la tenemos nosotros. Si nosotros vamos a la historia natural, encontramos a la Iglesia Católica, encontramos el Concilio de Hipona, encontramos al Concilio de Roma, encontramos al Concilio de Cartago, encontramos al Concilio de Trento. La Iglesia Católica. Y siempre el Papa. El Papa, el Papa. Entonces, la Iglesia compila el canon. Uno podría decirme, no, pero Atanasio de Alejandría escribió la carta a Festal y ya tenía tantos libros, faltaba el libro de Esther y no lo puso. No lo tendrían que aceptar los protestantes. Alguien podría decir, no, pero el canon muratoriano también tenía algunos libros, sí, le faltaba el libro de Hebreos. Alguien podría decir, no, pero pará, sí, no vamos a negar de que ciertas personas se acercaron a lo que hoy es el canon, pero una cosa es dogmatizarlo y decirle al mundo, aquí está, esto es palabra de Dios. Y se necesita alguien infalible. Y tiene que ser alguien que nadie cuestione. Entonces, por eso yo soy católico, porque no le veo... Para mí el protestantismo es irracional. Y ahora vos me decís... Sí, dale, te escucho. No, hay muchas cosas sí, y mientras más pasa el tiempo, más irracional se vuelve. Encontramos muchas más locuras dentro de las iglesias evangélicas. Pero, por ejemplo, bien, si fueron guiados por el Espíritu Santo a la hora de decidir, ¿no es cierto? Y tienen que ser todos de una misma opinión, porque fue el Espíritu Santo. Pero sí, encontramos también dentro de la Iglesia Católica que hay iglesias que no lo ven al Papa como infalible, o hay sacerdotes que se pueden casar, que pueden tener una familia, que pueden tener un trabajo. O sea, de hecho, en la Iglesia Católica hay esa variedad. Quiero que sepas que el celibato no es dogma.
es disciplinar. Distinguir disciplinar de dogma. ¿Ok? El celibato no es dogma, es disciplinar. Si mañana al Papa se le antoja decir que los sacerdotes se casen, no es dogma de fe. Punto. Son dos cosas distintas. Lo disciplinar es distinto al dogma. Ahora, sí, en la iglesia oriental lo hay. Pero como es algo disciplinar, no perjudica al dogma. Acá estamos hablando cuando hay verdad revelada en cuanto a algo que es dogmático. Bien. ¿Me entendés? Algo que es de fe y doctrina. Lo otro es disciplinar, es algo disciplinar. Y los sacerdotes, apelando a la tradición, algunos optan por el celibato, otros no. Pero en la iglesia de rito latino hay algo que es disciplinar, que el sacerdote debe ser célibe. ¿Por qué? Porque San Pablo fue célibe, porque Timoteo fue célibe, porque Jesús mismo fue célibe. Pero reitero, no es dogma. Si la iglesia... Tenía suegra. Sí, pero acordate que el hecho que la escritura diga que Pedro tenía suegra, no significa que Pedro tenga esposa. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, si tu esposa el día de mañana se muere, deja de ser tu suegra. Y no. No. Entonces, eso hay que matizar, ¿entendés? Ahora, que Pedro era viudo. Podría ser, por eso te digo, igualmente, vamos a suponerlo, yo quiero que entiendas que en los primeros siglos, la iglesia, cuando se fue formando la iglesia, había obispos casados, claro. Mira, te voy a dejar un comentario, por ejemplo, hay un muchacho Darwin, que es, mirá la ridiculez de comentario, ¿no? Con suegra sin esposa. Mira, si mi esposa se muere hoy, mi suegra deja de ser mi suegra, según él. Fíjate el razonamiento cuadrado de la gente, ¿no? No, Otro ejemplo, te doy otro ejemplo. No sé, así piensan ellos, ¿no? Se terminó. Mi suegro, por ejemplo, falleció, pero yo digo mi suegro. O sea, es mi suegro fallecido. Claro. ¿Te das cuenta del razonamiento cuadrado que tienen? Sí, yo tengo a mi papá que falleció ahora va a ser 1 año y no deja de ser mi papá. Bueno, así razonan estas personas, ¿te das cuenta? Hermanito, mira, estoy casi 1 hora y media, nunca estuve tanto en TikTok. Che, me tengo que ir, campeón. En otra ocasión, dale. Me interesó, Te mando un abrazo. Fíjate, mirá el video que le voy a subir a mi canal de Sacrosanctum. En YouTube, Sacrosanctum. Ahí vas a poder verlo. Voy a subir este video y van a ver que en el protestantismo no hay concepto de verdad, hay opiniones. Cuídense, hermanito. Lo último que te quiero decir, me gustó hablar contigo porque la vez pasada intenté hacer esto con uno, Bonarge se llama el chico, creo. Y nada, me vio los tatuajes y me bajó. Me dijo, ¿tenés tatuajes? Sí, no puedo hablar con vos. Y me bajó, así que nada. No sé por qué, pero me vio, estoy tatuado por todos lados, ¿viste? Y me dijo, ¿pero qué? ¿TikTok no deja mostrar tatuajes? No, de hecho hay gente con tatuaje toda la cara, todo. Claro, mira, yo tengo a Boca acá tatuado, ¿viste? Y tengo miles de tatuajes, o sea, no tampoco miles, pero claro. No, tengo mi cuello de los 2 lados. Sí. Bueno, hermanito, te mando un abrazo grande. Cuídate, che. Chao. Que Dios te bendiga mucho. Qué hambre, ¿no? Que no te dejen hablar porque tenés tatuajes. ¿De verdad? Qué vergüenza. Bueno, hermanitos, voy a subir este video, este live, en mi canal Sacrosanctum de TikTok, de YouTube, perdón. Que Dios nos bendiga. Pórtense bien, los espero allá. Chao, chao. Perdón, acá. Listo. Chao, chao.